La función principal del hidróxido de calcio como un medicamento intracanal es proporcionar una actividad antimicrobiana. Sin embargo, los mecanismos de esta actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio no se conocen en su totalidad. Las propiedades físico-químicas de esa sustancia se pueden ver limitadas a la hora de desinfectar el conducto radicular, porque el hidróxido de calcio también se ha comprobado que no es efectivo contra todas las especies bacterianas que puedan colonizar este conducto infectado. La asociación con otros medicamentos puede mejorar esta eficacia, puede tener un sinergismo utilizado como medicación intraconducto para eliminar las bacterias residuales en el sistema de conducto una vez instrumentado mecánicamente. Bien, pues vamos a hacer una revisión de la bibliografía acerca de las propiedades y las aplicaciones del hidróxido de calcio, sobre todo en endodoncia, lo cual también puede ser utilizado en traumatología dental. Vamos a ver sus propiedades, incluyendo obviamente su actividad antibacteriana, su actividad antifúngica y el efecto que tiene específicamente sobre las biopelículas bacterianas. Como lo mencionamos anteriormente, la sinergia entre este hidróxido de calcio, ¿sí?, junto con otros compuestos, en este caso la clorhexidina. ¿Y cuál es la particularidad que tiene el contacto del hidróxido de calcio QP, o sea, químicamente puro, con la solución fisiológica, con el anestésico? Vamos a conocer específicamente cuál es la manera en que actúa con estos compuestos para que le puedan proveer de esta actividad, para que pueda expresar ese pH tan importante, tan alcalino que maneja el hidróxido de calcio. ¿Ok? Continuamos. Bueno, pues el nombre del artículo que vamos a revisar el día de hoy lleva por título Actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio en la terapia endodóntica. Les recuerdo, su servidor y amigo, el Dr. Hugo Santos Benítez. Recordemos que uno de los principales objetivos de la terapia endodóntica es preservar los dientes sin comprometer la salud local o salud sistémica. Una de las situaciones que se viven en la consulta son las urgencias odontológicas. Pacientes que llegan con dolor, es recomendable recibirlos, hacer el diagnóstico adecuado, nuestra adecuada historia clínica, y lo que particularmente acostumbro es, independientemente de que el paciente quiera o no conservar el órgano dentario, lo que hago es establecer una comunicación cordial con el paciente, y eso no lo vamos a lograr sin antes nosotros le quitemos el dolor. Independientemente que él decida hacerse la extracción, lo que acostumbro es anestesiarlo, hacer el tratamiento de urgencia, medicar el conducto y luego tomar la decisión con el paciente y bueno, de alguna manera convencerlo de que no pierda esta pieza. A eso se refiere a que no debemos de comprometer la salud local y sistémica del paciente. Bueno, la fórmula del hidróxido de calcio es la combinación de calcio con oxígeno, hidrógeno. Mediante una ecuación química, la fórmula química, obviamente química, es CaOH. Ok. Y bueno, a manera de generalidades, las propiedades antimicrobianas del hidróxido de calcio se las provee el pH alto que maneja. La alcalinidad de aproximadamente de 12.5 a 12.8 lo clasifica como una base fuerte, lo cual va a ser un beneficio para poder contrarrestar el efecto ácido que tienen las bacterias sobre el sistema de conductos radiculares. Entonces, principalmente, bueno, es una de las características principales las cuales hacen
al hidróxido de calcio ser reconocido como un antibiótico intracanal en la endodoncia. Y el efecto del hidróxido de calcio sobre las células bacterianas pues va a ser de manera de un bactericida, porque va a desnaturalizar las proteínas de la membrana celular, va a causar efectos dañinos importantes en el ADN bacteriano y también en las membranas citoplasmáticas. Por tal motivo, las bacterias no van a tener la capacidad de reproducirse y van a ir muriendo poco a poco. No olvidemos que no todas las bacterias que colonizan los conductos radiculares son susceptibles, en este caso, al hidróxido de calcio. Existen algunas que son un tanto resistentes. Tal es el caso del Enterococcus fecalis o del Candida albicans. Bien, y a manera de historia, pues el hidróxido de calcio originalmente fue introducido a la endodoncia como un agente de recubrimiento pulpar en 1920 por este autor de la imagen, que es Hermann. Bueno, pues, y es un polvo blanco, es un polvo inodoro, como ya habíamos mencionado, con su fórmula CaOH, con un peso molecular, aquí lo mencionamos, de 74.08, con una baja solubilidad al agua, aproximadamente 1.2 gramos a unos 25 grados centígrados, y esto va a disminuir a medida que la temperatura pueda aumentar. Tiene otra característica importante, que es el coeficiente de disociación del mismo hidróxido de calcio. ¿Esto qué es? Va a permitir una liberación lenta y controlada. De ojo, esta palabra que es muy importante, controlada de los iones de calcio y de los iones hidroxilo. ¿Sí? Mencionábamos que el hidróxido de calcio tiene un pH alto, el cual no es soluble ni siquiera al alcohol y que es químicamente clasificado como una base fuerte. El OH o radical hidroxilo es la característica clínica de largo periodo para que el hidróxido de calcio soluble en los fluidos tisulares haga contacto directo sobre los tejidos vitales. Y esta liberación pausada de este ion hidroxilo le va a proveer esa característica de la clasificación que se le ha dado como una base fuerte, de esa alcalinidad que es principalmente la que va a eliminar a las bacterias dentro de los conductos radiculares. El efecto que tiene el hidróxido de calcio al ser combinado con el agente hidratante, o más que nada la acción que sucede una vez que eso se combina, es la disociación iónica de los iones, como mencionamos aquí, calcio más el ion hidroxilo. Ese efecto de esta liberación en los tejidos vitales va a ser inducir a la deposición de tejido duro y también tiene un efecto a ser antibacterial por la liberación del ion hidroxilo, formando unas calcificaciones de alguna forma difusas en el hueso o en la dentina. Y otra característica que tiene el hidróxido de calcio es que tiene un efecto tixotrópico. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora que nosotros lo combinamos con nuestro agente hidratante, lo que va a suceder es que va a ponerse de alguna manera acuoso, líquido, pero en ningún momento llega a alcanzar la viscosidad, pero que al mismo tiempo, cuando pierde esa hidratación, ya que se liberó el ion hidroxilo, el polvo de hidróxido de calcio vuelve a su estado de polvo, ¿sí? Porque se va perdiendo esta hidratación, lo cual no quiere decir que pierde el efecto de la liberación de los iones hidroxilo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el único efecto que tiene el hidróxido de calcio al combinarse con con el líquido hidratante, llamémosle anestésico, llamémosle suero, solución fisiológica, clorhexidina,
al hidratarse, ¿qué es lo que estamos buscando? Que se liberen los iones hidroxilo para que éste exprese su efecto bactericida. Ahora, cuando el hidróxido de calcio está expuesto al CO2 o dióxido de carbono o también a iones de carbonato en el tejido biológico, existe una disociación de la sustancia química que conduce a la formación de carbonato de calcio. Por eso existe la reparación y a un consumo general de iones de calcio. Ahora, hubo un estudio que mostró que después de 30 días de exposición al dióxido de carbono, 6 preparaciones de hidróxido de calcio aún mantenían esa propiedad bactericida, aún mantenían ese pH de 12.8 que mencionábamos anteriormente dentro del conducto radicular. Según Siqueira, el mecanismo de acción o de actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio va a depender, como lo hemos mencionado, de la liberación de los iones hidroxilo en un ambiente acuoso. ¿Qué quiere decir? Que el hidróxido de calcio que vamos a introducir dentro del conducto tiene que estar hidratado. Además, otros autores, Siqueira y López, declararon que esos iones hidroxilo son radicales libres, altamente oxidantes, y que van a mostrar una actividad muy importante sobre las biomoléculas, sobre las biopelículas. Entonces, este radical libre es el que se va a difundir en esos sitios para tener ese efecto sobre la membrana citoplasmática de las bacterias y la desnaturalización de sus proteínas, así como el daño al ADN. Por otro lado, las enzimas que se encuentran dentro de la célula favorecen a la actividad respiratoria de la estructura de la pared celular. Entonces, el pH de la membrana también se altera por la alta concentración de estos iones hidroxilo. De esa manera, el hidróxido de calcio va a actuar sobre las proteínas de la membrana, a lo que llamamos desnaturalización de las proteínas. Entonces, el alto pH contenido en el hidróxido de calcio altera la integridad de esa membrana citoplasmática, produciendo un daño químico a esos componentes orgánicos. Y el transporte de los nutrientes mediante la destrucción, fíjense bien, de la destrucción de los fosfolípidos y ácidos grasos de la membrana citoplasmática. En este proceso, en ese tiempo que nosotros dejamos el antibiótico dentro del conducto. En cuanto a la actividad antibacterial del hidróxido de calcio, lo que se pretende es que cada vez que nosotros lo coloquemos dentro del conducto radicular, este se mantenga por un largo tiempo y que su pH sea constante y que sea alto. En un estudio demostraron que los conductos radiculares tratados con hidróxido de calcio tenían menos bacterias de los que estaban revestidos con paramonoclorofenol alcanforado, que es lo que anteriormente se informó. Otro estudio también menciona que es efectivo para prevenir el crecimiento de microorganismos, pero con un grado limitado comparado con el paramonoclorofenol alcanforado. Es por eso que se sugiere utilizar mínimo 7 días de medicación intraconducto con el hidróxido de calcio para que ese sea suficiente y pueda reducir la cantidad de bacterias que están en el tercio apical del conducto radicular. También han utilizado este hidróxido de calcio sugiriendo su combinación con un aceite de silicona, menciona el estudio, para que pueda eliminar el Enterococcus fecalis. Hoy en día sabemos que existen otros medicamentos intraconductos para poder eliminarlos. Estrella, la filosofía del doctor Estrella son utilizar el hidróxido de calcio en todos los casos, sean vitales o necróticos, para poder disminuir su efecto de las bacterias. Y él comenta que la disminución de estas bacterias sugiere, en los sulos centenarios más que nada, menciona que
No tiene actividad antimicrobiana el hidróxido de calcio sobre el Enterococcus fecalis, sobre el Streptococcus aureus y los Bacillus subtilis. Pero luego también comenta que tampoco sobre las pseudomonas que puedan encontrarse en los conductos. Ahora es importante considerar que cuando ya hicimos el diagnóstico de un diente con necrosis, tenemos que considerar el tiempo que este diente ha estado expuesto al medio oral o si estuvo sellado. La flora microbiana es diferente. Ya estamos hablando de una necrosis, pero es diferente en dientes que han estado expuestos a la cavidad oral a dientes que han estado sellados. En otro estudio realizado por medio de PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa, este es un tipo de estudio que se realiza al ADN bacteriano y se realizó para evaluar el efecto de la obturación del conducto radicular, o sea, de la medicación con hidróxido de calcio, sin hidróxido de calcio o con clorhexidina, previa sobre la persistencia del ADN de las bacterias en los túbulos dentinarios infectados. Entonces, en ese estudio, el autor de nombre Cook y colaboradores mostraron que el tratamiento con clorhexidina al 2%. Es importante que la clorhexidina sea al 2%, no al 0.2% como lo traen algunos compuestos. Okay. Ellos demostraron que el tratamiento con clorhexidina seguido por la obturación del conducto fue más efectivo para eliminar el ADN del Enterococcus fecalis. Se habla muy bien del hidróxido de calcio, pero quien tiene la efectividad ante esas infecciones refractarias, sobre todo aquellas que son colonizadas por Enterococcus fecalis, sean tratados con clorhexidina. No quiere decir que no vamos a utilizar el hidróxido de calcio. Incluso podemos tener en ese tipo de casos una cita para colocar hidróxido de calcio y dejarlo 7 días y después de ello dejar otros 5 o 7 días también con clorhexidina al 2%. Entonces, ellos indicaron que el gel de clorhexidina al 2% fue lo más efectivo contra el Enterococcus. Otro estudio encontró que la combinación de estos también podría favorecer a la eliminación en conjunto de todas las bacterias. Mi punto de vista es que podemos hacerlo de forma individual, hidróxido y luego otros días con clorhexidina o combinado. Yo preferiría ponerlo en días separados para que actúen de forma independiente. Como lo hemos comentado en varias ocasiones, el hilo negro de la medicina está descubierto y existen otros estudios sobre la actividad antibacteriana del hidróxido de calcio. En esta revisión de artículos existe uno desde el año 1983 donde demostraron, Steven y Grossman, el doctor Grossman, demostraron que es más efectivo el hidróxido de calcio que el paramono. En el 85, Bistrom y colaboradores demostraron que fue más efectivo que otras pruebas, que otros tipos de medicamentos evaluados. Sjogren en el 91 menciona que fue suficiente para contrarrestar el cierto nivel de bacterias que se encontraban dentro de los conductos. Y bueno, existe un sinnúmero de artículos que nos hablan de su efectividad y otros que nos mencionan y comprueban que mezclado con solución salina no elimina los Enterococcus fecalis y ningún tipo de enterococos. Otros comentan que es más efectivo cuando se combina con clorhexidina. Mencionan que en el 2007 que el hidróxido de calcio fue menos efectivo que una clorhexidina. Entonces considero que tener el conocimiento de esos temas, de esos artículos, de estas revisiones, podemos ir nosotros trabajando con una mayor conciencia a la hora de establecer nuestros tratamientos. No podemos confiar, no podemos establecer un patrón de tratamiento y encasillarnos
a solo utilizar el hidróxido de calcio como comúnmente lo hacemos, sino pensar en esas combinaciones, pensar en únicamente dejar la clorhexidina. Y bueno, esto nos ayuda a que podamos establecer nuestros criterios, pero basados en la teoría, basados en los estudios de revistas reconocidas. Todas las bacterias, sobre todo las gram negativas, tienen un componente llamado LPS o lipopolisacárido bacteriano, también conocido como endotoxina bacteriana. Este lipopolisacárido está compuesto obviamente por polisacáridos, lípidos, proteínas también, haciendo hincapié que esta es en su estructura química, la cual esta molécula, esta porción es la responsable de sus efectos tóxicos. Cuando estas son libres de actuar, no causan una enfermedad celular o del tejido directamente, sino que estimulan a las células a liberar mediadores químicos. ¿Cuáles mediadores químicos? Los que conocemos para la liberación del dolor, para la formación de lesiones. El punto aquí importante es que los macrófagos son el objetivo principal de esas endotoxinas. Entonces, intrínsecamente estas endotoxinas no son tóxicas, sin embargo, sí tienen una capacidad de estar dañando al tejido. Y durante el tratamiento del conducto radicular se libera el lipopolisacárido bacteriano durante la multiplicación o durante la muerte de las bacterias, lo que provoca ciertos efectos biológicos que nos conducen a una reacción inflamatoria y después de esto a una resorción ósea apical. Existe una máxima en endodoncia que he utilizado un par de veces, la cual nos dice que dime qué tanto irrigas y te diré qué endodoncia haces. Seguimos con los estudios, recordemos que es una revisión bibliográfica. Tanomaru y colaboradores demostraron en estudios in vivo que la preparación biomecánica con solo irrigantes no va a inactivar la endotoxina. No existe la mejor limpieza mecánica, las mejores limas, y tampoco existe el mejor irrigante, a pesar de que el hipoclorito de sodio tiene muchas bondades. Sino es un conjunto de toda nuestra limpieza biomecánica. Sin embargo, la instrumentación y la irrigación no inactivan la endotoxina. El mismo tratamiento, o sea, la limpieza biomecánica, si se asocia con el uso del hidróxido de calcio, es eficaz para poder inactivar los efectos tóxicos del lipopolisacárido bacteriano. Además, en ese estudio, Tanomaru menciona que mediante la medicación intraconducto a través del hidróxido de calcio se reduce significativamente la diferenciación de los osteoclastos, o sea, las células clásticas, las células destructoras de hueso. Recordemos que los osteocitos se van a diferenciar en osteoclastos y osteoblastos. La presencia de las toxinas bacterianas en una zona irritada va a favorecer a que los osteocitos se diferencien en osteoclastos. Esos autores indicaron que el uso del hidróxido de calcio como medicación intraconducto va a disminuir esta diferenciación de osteocitos a osteoclastos, o sea que la pérdida de hueso se va a disminuir, la vamos a detener mediante una buena medicación intraconducto. Y de igual manera actúa por la hidrólisis en el caso de los cristales de colesterol, que más adelante vamos a estar evaluando también. Las bacterias, la endotoxina, el lipopolisacárido y todos sus subproductos llevan todas las de ganar cuando están dentro de los conductos radiculares, sobre todo si nosotros no realizamos una limpieza
biomecánica adecuada si no colocamos una medicación intraconducto. Existen muchos autores que han mencionado que el éxito es lo mismo que medicación. Y la medicación va a actuar dentro de ese conducto radicular, dentro de los túbulos dentinarios, siempre y cuando nuestra labor biomecánica haya sido muy buena. Porque los mismos medicamentos intraconducto van a actuar sobre los lípidos de la membrana celular de las bacterias, volviéndolo un tanto menos tóxicos, para que posteriormente el cuerpo, los macrófagos, las células de defensa empiezan a englobar la lesión que pudieron haber ocasionado dentro del conducto, dentro del cuerpo humano. Y bueno, el problema va a ser, o es, todos los días, pensar que si nosotros no estamos eliminando adecuadamente las bacterias, incluyendo los Enterococcus fecalis, no vamos a estar haciendo endodoncias adecuadas. Existen algunas áreas de los túbulos dentinarios que no podemos acceder mediante las limas. Entonces la irrigación tiene que ser copiosa, tiene que ser abundante, para que de esa manera nuestra medicación, nuestro cemento, pueda ocluir estos túbulos dentinarios de tal manera que las bacterias se entumben y de esa forma no sigan replicándose y vayan perdiendo día a día su capacidad destructiva dentro del cuerpo humano. Regularmente pensamos en bacterias. Sin embargo, en algunos tratamientos de endodoncia que no están realizados correctamente o que el cuerpo, el órgano dentario, no respondieron adecuadamente o no respondieron como nosotros quisiéramos al tratamiento, es común que en esas infecciones primarias o secundarias de los conductos radiculares se hayan encontrado ocasionalmente hongos, ¿sí? Ese porcentaje varía del 1% al 17%, pero ese porcentaje, por mínimo que parezca, ha sido motivo de fracasos de los tratamientos. Algunos hongos, como las cándidas, se han separado de los conductos, se han cultivado, y eso ha favorecido a los fracasos. Porque, sobre todo, cuando hablamos de Candida albicans, es resistente a ciertos pHs donde el hidróxido de calcio no tiene ningún efecto sobre él. Entonces es necesario tener a la mano otro tipo de irrigantes para poder erradicarlo dentro de los conductos. Estos otros irrigantes, según Ferguson y colaboradores, mencionan que podemos combinar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno junto con clorhexidina combinado con hidróxido de calcio, y esto podría favorecer a que tengan esta sinergia, esta combinación, ciertos efectos antifúngicos muy efectivos. Inicialmente se utilizaba el paramono o clorofenolalcanforado contra Candida albicans, más aún que el hidróxido de calcio en ese entonces. Pero hoy en día sabemos que esta combinación que les menciono puede favorecer al combate de la Candida albicans. Regularmente pensamos en bacterias. Sin embargo, en algunos tratamientos de endodoncia que no están realizados correctamente o que el cuerpo, el órgano dentario, no respondieron adecuadamente o no respondieron como nosotros quisiéramos al tratamiento, es común que en esas infecciones primarias o secundarias de los conductos radiculares se hayan encontrado ocasionalmente hongos, ¿sí? Ese porcentaje varía del 1% al 17%, pero ese porcentaje, por mínimo que parezca, ha sido motivo de fracasos de los tratamientos. Algunos hongos, como las cándidas,
se han separado de los conductos, se han cultivado, y eso ha favorecido a los fracasos. Porque sobre todo cuando hablamos de Candida albicans, es resistente a ciertos pHs donde el hidróxido de calcio no tiene ningún efecto sobre él. Entonces es necesario tener en la mano otro tipo de irrigantes para poder erradicarlo dentro de los conductos. Estos otros irrigantes, según Ferguson y colaboradores, mencionan que podemos combinar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno junto con clorhexidina combinado con hidróxido de calcio, y esto podría favorecer a que tengan esta sinergia, esta combinación, ciertos efectos antifúngicos muy efectivos. Inicialmente se utilizaba el paramono clorofenolalcanforado contra Candida albicans, más aún que el hidróxido de calcio en ese entonces. Pero hoy en día sabemos que esta combinación que les menciono puede favorecer al combate de la Candida albicans. La imagen que tenemos al lado izquierdo de su pantalla se trata del doctor Nair. Él realizó, dentro de sus tantos estudios, un estudio en 31 dientes, los cuales tenían caries coronal, caries a nivel de la corona, y después de hacer la extracción se realizó un cultivo en donde él al final hizo una observación a través del microscopio electrónico de barrido, en donde él observó en esa microestructura, en ese tejido, que había células inflamatorias, donde él, a través de esas investigaciones, nos demuestra que estas colecciones de biopelículas de bacterias se pueden encontrar cocos, varillas, filamentos, espiroquetas, y estos microorganismos están suspendidos en la porción apical del conducto radicular, lo cual nos hace pensar que un conducto radicular que no ha sido adecuadamente instrumentado, y que si eso nosotros lo llevamos a la clínica, a la hora que retiramos nuestro hidróxido de calcio en el día número 7 o día número 10 después de haber colocado el hidróxido de calcio, es posible que si este hidróxido que nosotros estamos retirando, que si este hidróxido se encuentra húmedo, entonces está contaminado con las bacterias, con el biofilm bacteriano que coloniza el conducto radicular, y es necesario que nosotros volvamos a hacer un recambio del hidróxido de calcio y no tomemos la decisión de obturar hasta que ese canal, hasta que ese conducto no se encuentre totalmente seco. Es muy probable que si nosotros encontramos humedad dentro de esta zona, muy probablemente se trate de que fue un conducto radicular instrumentado, lavado, medicado, pero nuestra medicación intraconducto no habrá tenido el efecto que esperáramos. Por esa y otras muchas razones que hemos platicado anteriormente, es sumamente importante realizar nuestros tratamientos a conciencia. Como especialistas debemos de tomar en cuenta que dentro del conducto radicular, así como fuera de él, se encuentra el biofilm. Para ello es necesario considerar en todos los casos la anatomía del conducto radicular, el tiempo que lleva este diente expuesto, el tiempo que llevaría esta obturación cubriendo la pulpa y que haya sido lo que causó la necrosis, considerar el medio oral en el cual se encuentran los nutrientes para las bacterias, considerar toda la gama de bacterias que puedan estar contenidas en el conducto radicular, la composición. Entonces, con base a este conocimiento, tomar en cuenta qué tipo de instrumentación voy a realizar, si es vital, si es necrótico, qué tanto voy a irrigar para poder eliminar únicamente la pulpa inflamada, o estaré irrigando las bacterias. No podemos protocolizar la cantidad de irrigante que yo voy a utilizar. Y además no casarnos con un solo irrigante, hacer nuestras combinaciones, apoyarnos del ácido
etildiamino tetracético al 17%, el EDTA, de la marca que a ustedes les agrade. Y bueno, basarnos de otros mecanismos para activar nuestros irrigantes. Todo eso nos va a favorecer a realizar una terapia endodóntica adecuada. No es únicamente lavo, utilizo mis limas convencionales y pum, de esa manera ya terminar mi tratamiento de endodoncia. Esto no es posible. Tenemos que trabajar, insisto, a conciencia. Y sobre todo a la hora que pensemos en nuestra obturación, olvidémonos de que estamos tratando conductos redondos, conductos que tienen la forma de la lima. Hoy por hoy hablamos de un sistema de conductos con ciertos espacios donde los instrumentos ni manuales ni rotatorios por su anatomía o ingeniería podrían acceder. Porque en esta imagen, en teoría, el conducto está instrumentado. Vemos cómo en las zonas que están redondeadas, allá trabajó la lima, pero al no tener una correcta irrigación, tenemos aún contenido pulpar necrótico. Y en los espacios como los istmos también se encuentra pulpa que no ha sido tocada. A pesar de que nosotros radiográficamente tengamos la evidencia de que nuestro material de obturación está sellando ese espacio, no sabemos tridimensionalmente si lo estamos haciendo de una manera adecuada. Existen espacios en donde los instrumentos manuales no llegan, donde la irrigación, aunque sea abundante, si no ha sido activada, se nos va al final a formar una infección secundaria, puesto que no le estamos dedicando el tiempo necesario ni a la instrumentación mecánica, ni a la instrumentación química, y mucho menos a la medicación intraconducto. Si queremos ser técnicos, nosotros en una sola sesión podríamos obturar. Sin embargo, hemos demostrado mediante las investigaciones realizadas por otros autores que la medicación intraconducto va a actuar sí y solo si el tiempo que nosotros lo dejamos sea el adecuado, y como mínimo tendría que ser 7 días para poder mantener esa constante del pH alcalino del hidróxido de calcio, el cual nos va a evitar la aparición de lesiones como la que vemos allá en la imagen. El tratamiento de endodoncia depende fundamentalmente de la preparación del conducto para que pueda ser obturado, pero esa preparación comprende la limpieza, el remodelado o conformación de ese espacio, siempre y cuando coincidiendo de que la instrumentación mecánica que nosotros hagamos sea exactamente en el conducto radicular y que el limado que nosotros estamos haciendo a las paredes del conducto sea uniforme. En esta imagen vemos que la preparación del conducto radicular, ejemplificado por el color rojo, allá es donde trabajó el instrumento mecánico. Sin embargo, en esta imagen nos demuestran que la irrigación no fue la adecuada, y esa imagen nos muestra en color verde las zonas donde el conducto radicular, el sistema de conducto radicular está enmarañado, está compuesto. Esto quiere decir que la instrumentación no fue adecuada, puesto que el irrigante no llegó a los espacios que están pigmentados en verde. Entonces, ante esta condición, si no estamos realizando una correcta instrumentación y conformación del conducto, el irrigante que nosotros no estamos haciendo que actúe va a hacer que toda la limalla, que todo ese biofilm del cual hemos platicado, impida que el hidróxido de calcio pueda instalarse dentro de los túbulos dentinarios. Entonces, pues a manera de conclusión, es necesario considerar que la endodoncia es para sanear, para devolver la salud oral. Sin embargo, si no estamos aplicando desde el principio los métodos adecuados para lograr una limpieza completa, para que nuestro antibiótico, nuestro hidróxido de calcio pueda actuar, nuestra endodoncia va a fracasar.
aunque radiográficamente veamos la línea blanca radiográfica, esto no quiere decir que estamos realizando una correcta endodoncia si nosotros a conciencia no empleamos los instrumentos y el tiempo adecuado para aportar estos medios y la lesión pueda sanar. Y bien, pues el hidróxido de calcio tiene sus aliados y es posible que logremos hacer una combinación del hidróxido de calcio con la clorhexidina. Como generalidades, la clorhexidina es una biguanida catiónica cuya actividad antimicrobiana óptima se logra dentro de un rango de 5.5 a 7 de pH. Una característica importante de la clorhexidina es que tiene la propiedad de tener sustantividad, lo cual quiere decir que después de los 7-10 días que se dejó dentro del conducto, esta puede seguir actuando. Y esa constante del pH, esa constante de la eliminación de microorganismos, no se limita, sino se mantiene. Entonces es muy bueno, según esos artículos, combinar el hidróxido de calcio con la clorhexidina. ¿De acuerdo? La doctora Bettina Basrani hizo un estudio donde menciona que la clorhexidina fue eficaz o es eficaz contra el Enterococcus fecalis, dependiendo de la concentración. Y sin embargo, el hidróxido de calcio en su estudio pues no tuvo ningún efecto. Entonces ella sugiere pues el uso de la clorhexidina porque demostró de forma in vitro que es adecuada para combatir este microorganismo. Por otro lado, Geni y colaboradores encontraron ese efecto aditivo de la clorhexidina cuando se combina con el hidróxido de calcio. Importante revelación de ese doctor, donde comenta que el hidróxido de calcio no pierde sus propiedades cuando es utilizado en combinación con la clorhexidina. En otro estudio realizado en dientes primarios, un estudio in vivo, ONCAC demostró que la clorhexidina al 1% combinado con el hidróxido de calcio y otro grupo de dientes donde únicamente utilizaron hidróxido de calcio, demostró que el Enterococcus fecalis es más fácil erradicarlo cuando se combina el hidróxido de calcio con la clorhexidina. Bueno, pues el nombre del artículo que vamos a revisar el día de hoy lleva por título Actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio en la terapia endodóntica. Les recuerdo, su servidor y amigo, el doctor Hugo Santos Benítez. Bien, pues con esto damos por terminada esta sesión. Sí, me da mucho gusto que hayan podido escucharla y los invito a tomar en cuenta todos estos puntos que se mencionan en esta revisión para que sean aplicados cada vez que nos sentemos a trabajar con paciente. Es muy importante, repito, que trabajemos a conciencia con los temas, con los conocimientos que vayamos adquiriendo para aplicarnos en la cuestión clínica, y la verdad que esto va a ser de beneficio para nuestros pacientes. Entonces, de esta manera, la endodoncia, que para algunos resulta ser un tanto tediosa, pues nos ayude esa información para que podamos establecer un buen tratamiento y lo disfrutemos. Y ya que tenemos en cuenta esto, pues nuestro trabajo sea como un hobby y disfrutemos mucho lo que estemos haciendo. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta estos minutos en esta presentación y espero verlos complacidos y espero que tengamos oportunidad de poder interactuar por estos medios. Que estén muy bien. Saludos.